nosotros, nos contaba que hacía muchos videoclips y que los videoclips no se pagan, no se pagan lo que es una serie de tele o algo así, o sea, lejos está de que un músico o una productora de música pueda pagar ciertos números, digamos, ¿no? Y con el trabajo, aparte que lleva los videoclips que son súper, es hermoso, pero es súper intenso, digo. Entonces, en ese aspecto, como que hay una parte que está como en un gris que es imposible y que no sabes cómo manejarlo, porque no es que uno por ahí no quiera hacer las cosas reales y legales. Mismo a nosotros nos conviene, obviamente, que siempre estén en blanco y con los convenios reales, pero no sé, yo trabajé mucho tiempo en una agencia que estaba con el sindicato de comercio, porque no les daban los números. O sea, ¿Agencia de publicidad? Era un estudio de diseño, hacíamos una revista, Fulián, así que no sé qué más. Solo hacíamos el diseño, lo porque fotografía y demás, era donde me encargaba yo, pero era una multinacional que acá no podía como ponerse con esos números, porque era. Yo dudo que una multinacional no pueda ponerse con estos números, pero además... En una Argentina devaluada, María, donde tenemos salarios misérrimos en dólares para una multinacional, la verdad es que... Lo que pasa es que digo, yo no estoy yo estoy a favor de, obviamente, de que todo esté legal, porque... No, pero además te quiero aclarar algo. El SICA parte de una base, ayer lo charlábamos justamente con el SATSAID, el tema de televisión, durante muchísimos años, históricamente, fue un gremio mucho más estable en cuanto al trabajo, porque eran canales de televisión, entonces había personal de planta. Cuando empezó a hacer el trabajo más temporal, por tiempo determinado, fue que se logró este convenio CAPIT, que contempla otro tipo de montos para poder pagar semanalmente, para poder hacer contratos más cortos. Sí, CAPIT, pero aclaremos que CAPIT es la Cámara Argentina de Productores Independientes. Es un convenio no con los canales, sino con las productoras que trabajan para canales. Sí. Por otro lado, el tema de SICA, por un lado, los montos se acuerdan en paritarias, con lo cual participan las cámaras de los productores de cine también. Pero además se tiene en cuenta que es un trabajo demasiado inestable. Entonces hay gente que logra hacer muchas películas en un año, pero hay gente que con lo que cobra en este proyecto tiene que vivir varios meses. Y eso también está contemplado en los montos que se pagan. De todas maneras, a mí me parece que cuando hablamos de cine, no hay una sola película que no se haga, salvo que sean amigos y estén haciendo todo medio por abajo de la pata, pero si no, todos se hacen con fomento del Estado. Y la realidad es que hoy el costo medio de una película nacional quedó muy abajo. Y de hecho, en el plan de fomento nuevo que se está ahora discutiendo y que, por ejemplo, se mandó la semana pasada a los secretarios de Cultura de las provincias, por primera vez en la historia, el plan de fomento nuevo se está discutiendo con las asociaciones y con las secretarías de Cultura de las provincias, digo, me parece importante aclararlo, y ahí se está evaluando un costo medio de 80 millones de pesos, de más de 80 millones de pesos. O sea, quedamos muy relegados. Cuando eso se logre equiparar, entonces los subsidios, los premios de los concursos y demás, también se van a equiparar. Y no hay nadie que hoy no produzca con fondos del Estado. Entonces ahí se empata un poco en cuando ustedes tienen que armar un presupuesto que tenga un viso de realidad entre lo que dice SICA que hay que pagar. Y después, bueno, inevitablemente, cargas sociales, jubilación, todo eso, dar trabajo en blanco, genera un costo que hace parte de ser una industria. Digo, obviamente, cuando ganás un premio, por eso cuando hablamos de historias breves, tiene condiciones tan particulares, que no se hace contratación en blanco, que es todo extraño porque están aprendiendo, pero no es industria. De hecho, el productor es el Inca, no son los que ganan el concurso. Entonces me parece que hay que hacer como un análisis mucho más amplio cuando pensamos en lo que sale. Yo entiendo lo que vos decís, si yo me junto con un grupo de amigos y miro lo que tengo que pagar de salarios, digo, no, ni en pedo, no voy a llegar nunca a hacer esto.
pero cuando mirás el contexto general de lo que sale una película, de lo que sale una película realmente, no de lo que sale una película si me junto en mi casa a hacer una película con 2 personajes y mi mamá me cocina. Digo, de lo que sale realmente una película, no es un porcentaje tan alto. De hecho, históricamente, el porcentaje de equipo técnico es de aproximadamente el 20% del presupuesto total de una película. No es más que eso. Y fue en la época de oro, fue en la época de crisis, fue en la época de censura. Históricamente es más o menos ese el porcentaje que se aplica al equipo técnico. Digo, no sé si aclaro un poco el tema. Sí, no sí. estoy defendiendo a Zika, estoy tratando de decirte que hay que hacer como un análisis integral de la industria. Por defender ni contra, imagínate que uno quiere reelaborar en su momento con esta agencia que cerró. Luchamos un montón para estar en el sindicato de publicidad, que era lo que correspondía, que no correspondía a Zika porque no cine, era de publicidad y tampoco, o sea, como que nos dijeron es esto, no tenemos manera, como que no sé qué. Perdón, un segundo. Gaby, cuando no hablas, muteate, porque rebota todo lo que vamos diciendo. Gracias, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. No, bueno, era esos lugares más chicos que hay un montón de productoras mini que quedan como fuera de todo y los que más la padecen no son el dueño y la productora, porque los que laburamos ahí es donde terminamos en un gris que no somos nada, o sea, y nunca sabemos dónde, porque sabes que es una realidad esto, es como, estoy trayendo una re polémica, pero la realidad es que uno se queda como en el medio, que sabes que no pueden pagar eso y que, sin embargo, es el que te da laburo. Digo, es una porquería, pero por lo menos acá sucede un montón que hay productoras chiquitas y que se mandan a hacer, qué sé yo, canales de YouTube, que se mandan a hacer cosas de más chicas, digamos, ¿no? Que está habiendo un montón de laburo de eso, de no solo de cine y demás, sino series tipo, hasta, no sé, en Instagram las están tirando. Y son gente que hacen cosas copadas, no es que no, pero quedan como en un gris que me parece que todavía no se resuelto. No sé, es mi sensación, digo. Que mejor que me pongan el sueldo de Zika, o sea, Perdón, María, y le traslado la pregunta a todos. ¿Cuál sería la solución a este problema? Bueno, yo justo también iba a preguntar porque Zika también un poco regula la forma de rodaje, ¿no? Me refiero que tiene que haber un director de fotografía, un director de sonido, ¿no? También hace que cuando se hace un rodaje a través del financiamiento del Inca, también un poco, no quiero decir impone, pero como medio así, las personas que tienen que estar en el rodaje, ¿no? En realidad te establece como mínimos de cargos porque hay tareas mínimas que son obvias que tienen que ser realizadas si alguien las tiene que realizar, como que no podés saltearte, qué sé yo, el camarógrafo, te voy a decir, ¿y quién lo hace? Y alguien hace cámara, y bueno, lo hace el DF, entonces el DF está haciendo 2 cosas. Entonces como que hay cargos que sí o sí tienen que estar y que dependiendo, ellos van a fijarse en la magnitud de la peli que vos estás haciendo. Claro, o sea, Zika no te deja, por ejemplo, hacer cámara y fotografía y dirección, ponele. Podés, pero el director no entra por Zika, o sea que ese es un arreglo aparte, pero si la persona quiere hacer 3 roles, puede hacer 3 roles, pero vos como productor le tenés que hacer un contrato por cada uno de los roles y pagar lo que le corresponde semanalmente por cada uno de los roles. Como si fueran 3 personas, pero que comen una sola, digamos, lo único que te arrasa es la comida. De hecho, en los documentales es muy común que el director haga cámara, supónganse. Suele pasar esto. A veces no, a veces el director no es camarógrafo, pero si el director es camarógrafo, muchas veces hace ese rol. El Zika no te lo prohíbe. El Zika lo que dice es, vos no me podés mentir y decir que no tenés un DF porque alguien hace la fotografía de lo que estás filmando. A eso se refiere. Después, si tu proyecto necesita 10 eléctricos o necesita 2 eléctricos, tiene que ver con tu esquema de producción. Claro, porque hay muchas formas de hacer una película, digamos. Claro, y si vos necesitabas 6 eléctricos y pusiste 2, te vas a joder vos porque vas a tener muchos más días porque van a demorar más en hacer los armados si es muy complejo. Pero el Zika no te dice, no, tenés que poner 10. No se pone a evaluar tu proyecto. Lo que dice es, no podés no tener eléctricos porque alguien lo va a hacer. Y si vas a usar un generador,
tiene que haber un operador de generador. Lo que brega es porque los trabajadores cobren por el laburo que hacen. Eso es lo que no, digo, hacen. estaba tratando de ver, como un poco decía María, tal vez, el lado, porque entiendo que es para proteger al trabajador o para que las obras estén contenidas en un marco que nadie salga perdiendo, pero bueno, la contra es que genera ciertas limitaciones a la hora de realizar una película, ¿no? Sí, es para proteger, es claramente para proteger a los trabajadores. Mirá, para que te des una idea, la comparación está entre SATSAID, SICA y demás. SICA, históricamente, tenían un problema los técnicos, dos problemas. Uno, las técnicas embarazadas no tenían ningún tipo de cobertura. Cuando vos estás embarazada y no te dan laburo, es un problema. Y hace 2 años el SICA logró, lo van a ver cuando vean la clase de SICA, de la charla que tuve el año pasado con Guido, lograron establecer un fondo de maternidad para que todas las compañeras, en el momento en el que están embarazadas y tienen a su bebé, tengan cobertura de la obra social y estén cubiertas también económicamente. Eso por un lado. Por otro lado, los técnicos de cine históricamente tuvieron problemas para jubilarse, porque si vos haces una película por año, 2 películas por año, suponete, entonces laburaste 6 meses de los 12 meses del año, no te cuenta como año ante el ANSES, te cuentan los meses, pero no completaste 12. Y esto es un tema histórico. Ustedes piensen que desde hace más de 30 años que se habla de esto. Bueno, el SICA logró ahora que ANSES compute una determinada cantidad de meses. Si vos trabajaste esta cantidad de meses, se te computa un año al momento de jubilarte. Y esto es una gran cosa para los técnicos. Yo no sé si ustedes lo están analizando desde el lugar del técnico o desde el productor, pero como logro de derechos, es súper importante que los técnicos de cine se puedan jubilar cuando tengan más de 60. Antes no podían. Como lo analizaba más desde el punto de vista de las posibilidades, de que eso cierra el abanico de posibilidades de distintas formas de hacer películas. Sí, por eso es tan importante hoy la búsqueda de fondos internacionales, de encontrar coproductores, productores asociados y demás, como, digo, hacer solo una película y hacerla solo con los fondos del Inca hoy es una utopía, no es posible. Pero si vos armás un esquema de producción, podés lograr o bien fondos o bien adaptar tu esquema de producción a lo que te están pidiendo con aportes. Entonces me parece que, digo, yo entiendo lo que ustedes dicen porque están hablando cuando estamos hablando de producciones chiquitas e independientes, no el caso de una multinacional o de una productora o de lo que fuere, pero cuando estamos hablando de producciones chiquitas, sí, es difícil lograr que te cierre este esquema de producción, pero es el único modo de hacerlo legal, podríamos decir, de hacerlo generando industria. Porque después también es cierto que hay películas que se hacen independientes y que no cobra nadie, pero no cobra nadie. Y después el día que gana un premio, ¿quién se lleva la plata del premio? El día que se hace una venta internacional, supónganse que le salió una super película, todos laburaron gratis, ¿quién se lleva esa plata? Digo, todos los que no cobraron derechos, los que no cobraron vacaciones, aguinaldo, nada. Digo, entonces entramos en un terreno de una gran discusión que fue por muchos años lo que pasaba con las cooperativas, que también lo van a ver, las cooperativas que eran truchas y que entonces eran monotributistas, que laburaban y qué sé yo, pero después no iban a las ganancias de la película o a los premios de la película, nada. Era simplemente y a ver, yo he trabajado en películas por cooperativa, no es que digo, no, yo si no me contratan, no, porque cuando estás laburando y tenés ganas de hacer un proyecto y qué sé yo, muchas veces te dicen, bueno, está bien, pero te contrato de esta manera. Pero no quiere decir que sea lo que está bien, ni lo que defienda a los trabajadores, ni lo que genere a lo largo del tiempo que se genere una industria. Digo, porque después dejaste laburar ahí, tenés re pocos antecedentes, re pocos aportes, como obra social, como jubilación y qué sé yo. Claro, bueno, sí, claro, depende de lo que se priorice, ¿no? Claro, por eso te digo. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Qué bueno. Me parece que es un tema profundo y que vale la pena plantearlo. Yo creo que María lo plantea con excelentes intenciones
y con cierta ingenuidad, producto de iniciarse en un trabajo industrial profesional. Pero yo se los pongo en este punto. Somos todos buena gente y armamos un proyecto con una pequeña productora que nos convoca para hacer un documental que aparte sobre un tema que nos compromete a todos, está buenísimo. Y nos dicen desde un principio, mirá, tenemos poca plata, vamos a ver cómo podemos pagarles a todos, porque consideramos que el trabajo dignamente tiene que pagarse. Y salimos y alguien se electrocuta. Y queda en terapia intensiva 4 meses. Y la productora no pagó seguros de ninguna clase. Y la persona no tiene obra social. ¿Qué hacemos? La verdad que, digo, yo lo pongo en ese extremo como para que se entienda que cuando se va del marco legal, se vaden años de trabajo de la industria por regularizar las formas en las que se debe trabajar. El neoliberalismo le hizo mucho mal al planeta y aquí en los 90 se buscó un subterfugio para blanquear la actividad en negro, o sea, la actividad sin aportes, que es permitir que cada trabajador se inscribiera como trabajador independiente y entonces emitiese una factura que lo hacía responsable a él de todos sus actos en la situación de trabajo. Eso es lo que todos ustedes conocen como monotributo y que consideran que es algo que está bien porque está instituido. Pero antes de los años 90 eso no existía, digamos. Derivado de las políticas públicas de trabajo y empleo en blanco, no era algo aceptable pensar esa alternativa. Decían que el monotributo iba a multiplicar la capacidad, la actividad económica, porque la gente iba a poder trabajar por menos dinero, o sea, para el empleador iba a ser menos costoso emplear, y eso iba a hacer que la Argentina fuera más competitiva, y al ser más competitiva habría inversiones, y al haber inversiones que llegaran de otras latitudes iba a haber más trabajo y más crecimiento. Pasaron 30 años habría que festejar la creación del monotributo, deben ser 25. Festejar, conmemorar, porque festejar no hay nada que festejar. Y los números argentinos no mejoraron en absolutamente nada, y la precarización laboral creció mucho. Y termina sucediendo que la pobreza en general genera una pelea de pobres contra pobres. Al haber pocos trabajos y más precarios, es más encarnizada la lucha entre nosotros mismos. Se pierde la solidaridad, se desvirtúan la actividad colectiva, por lo tanto los sindicatos pasan a ser los malos de la película, los que impiden que podamos trabajar y desarrollarnos. La película tiene un pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, las reconstrucciones tanto de Europa y el centro económico del mundo que pasó a manos de los Estados Unidos, empezaban en sus trabajadores a generar ciertas ideas de un crecimiento basado en lo que se llamó estado de bienestar. Es el famoso 50-50, acá el 50 y 50, donde la masa salarial debería ser algo cercano en el Producto Bruto Interno al 50% del Producto Bruto Interno. Que normalmente eso da un estado social más o menos aceptable. ¿Qué pasó? Los empresarios de los países centrales, con la crisis del petróleo en los años 70, las revueltas
en Estados Unidos post-Vietnam, empezaron a decir, bueno, ¿para qué vamos a bancarnos los sindicatos, las reglas? Si en Corea hay trabajadores que están dispuestos a trabajar 12 horas en lugar de lo que están dispuestos a trabajar nuestros trabajadores de 8. Entonces el capital, el dueño del capital, puede trasladar la fábrica a Corea, puede construir su fábrica en Corea, puede desactivar su fábrica en Estados Unidos, pero el trabajador no puede viajar de Corea a Estados Unidos, y si lo hiciera, no lo va a hacer manteniendo sus derechos, porque en Corea no tiene esos derechos. Ante esta nueva estrategia de los capitalistas, ¿qué sucedió? ¿Se desarrollaron las naciones? No. El capital se trasladó a las naciones que les proveyeran mayor nivel de explotación de sus trabajadores. Y esto sucede desde los años 70 para acá. Eso generó un mundo mejor, con sociedades más desarrolladas, con mayor igualdad, con oportunidades para todos, con mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos de los distintos países. No. No. En el único lugar donde efectivamente pasó es en China, y si quieren después discutimos por qué, pero es el único ejemplo donde absorbieron una enorme masa de capital industrial y eliminaron gran parte de su pobreza. Pero el resto de las sociedades no crecieron en base a esto. Entonces, dicho todo esto, poniendo todo en este marco, la competitividad ganada por pérdida de derechos del trabajador, en general, a lo único que llevan es a disminuir la calidad del trabajo en el sector. Entonces, es cierto, una productora que paga los salarios en blanco, que le da vacaciones a sus trabajadores, que le paga las vacaciones a sus trabajadores, que le da aguinaldo a sus trabajadores, tiene un costo fijo más alto que una empresa que les paga en negro o con factura a sus trabajadores, que los contrata esporádicamente, entonces no les reconoce ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada de eso. Ahora, el problema no es el aguinaldo y las vacaciones. El problema no es ese. Estamos totalmente desenfocados. Miren, hace no mucho, uno de los productores más importantes de este país dio una conferencia en el marco del posgrado de Industrias Culturales de la UNTREF, en el que yo doy clase. Muy, muy, muy importante. Y lo dijo textualmente, él desde Miami, argentino en Miami, diciendo, y bueno, si la Argentina no genera exenciones impositivas, reducciones de las condiciones laborales, ¿cómo vamos a competir con la India, que se está convirtiendo en un mercado espectacular para la producción audiovisual? Entonces la pregunta del sector es, ¿queremos competir con esa situación de la India? No lo sé. No sé cómo viven esos trabajadores. Si el resultado de esto es, vamos a trabajar sin horas de descanso, vamos a trabajar 14 horas por día, huevo, huevo y corazón, vamos a comer de nuestro propio bolsillo en cualquier lugar en el que nos trasladen, así sea el altiplano a 5.000 kilómetros de nuestro hogar. Digo, si todo eso va a pasar, la verdad que no sé si es lindo lugar para laburar. Entonces, creo que la pregunta tiene otro sentido. En todo caso hay que pensar qué es lo que hace competitivo al sector, y si lo que es posible hacerlo en las normas racionales del trabajo, no quejarse de las normas del trabajo. De hecho, como dijo Ceci, el resultado de los acuerdos paritarios es un acuerdo entre empresarios del sector, no cualquiera, no es que viene el sindicato y dice, ahora voy a poner 15.000 pesos la jornada de no sé qué. No lo dice el sindicato per se.
El sindicato se tiene que reunir con la Cámara de Productores de la Industria Cinematográfica, en el caso de la industria cinematográfica. El sindicato de la televisión se tiene que juntar con los empresarios televisivos, sean estos productoras o canales, y se discute en un marco formal que da el Ministerio de Trabajo para que así suceda, y se establecen las normas en las que se va a trabajar. Se acuerdan normas de trabajo. Entonces, el que no atiene a seguir esas normas está violando las leyes laborales. Tiene que ser multado por lo menos. Y si a vos te agarran, pequeña productora, hermoso, sí, estamos haciendo el esfuerzo de crear una productora, yo lo hice, no estoy hablando de un lugar que desconozco, ¿está bien? Si yo armo mi empresa y en algún momento no me blanqueo, o sea, ustedes saben, me tengo que inscribir, registrarme para pagar mis impuestos, pagar a mis empleados como corresponde, etc. Yo no lo hago. Y viene mañana una inspección de trabajo y me dice, y le pregunta a mis empleados, ¿hace cuánto están trabajando en estas condiciones? Y desde hace 6 años. Y la verdad es que yo soy un hijo de puta. Y tengo derecho a ser penado por la ley por haber violado las normas básicas de la contratación del trabajo. ¿Para qué pongo un negocio si voy a hacer eso? Nos quejamos cuando leemos, no, viste, los tipos que tienen encerrados en un campo a gente, a cosecheros, donde los hacen dormir en el piso y le dan de comer y les descuentan de su salario lo que le dan de comer, entonces solo sobreviven. Cuando terminan de trabajar, tienen que irse a la cosecha de otra cosa porque no tienen ni un ahorro. Y se pasaron 3 meses metidos en un campo en menos que una choza. Nos quejamos de eso, decimos, qué barbaridad. Y después, yo he visto trabajar en productoras a 3/4 partes del personal en negro, que cuando cae una inspección de trabajo salen todos por una puerta del costado, y la verdad es que no, es más moderno, más chic, es más palermitano, es más lindo, hacemos arte, somos toda clase media. Pero después cuando los números hay que contrastarlos contra la realidad de vivir todos los días, de tener una familia, de pagar los gastos, la luz, el gas, el alquiler y un montón de otras cosas, uno va a requerir o exigir o pedir o intentar aspirar a tener un sueldo digno y condiciones de trabajo normales. Con esto termino mi discurso. No sé si se entiende. El problema no es el salario fijado o las condiciones de trabajo. El problema es que quizás el proyecto no está bien constituido. Yo sé, van a trabajar en una hermosa serie para Instagram. Perfecto. Si no te pagan lo que corresponde, la verdad no está tan perfecto. ¿Ibas a decir algo, María? Perdón. Pero, sí, yo estoy a favor igual de Cataría que suceda, pero hay veo como esta realidad que yo me preguntaba por lo pronto, y ayer hablábamos y escuchaba hablar a todos ellos, ¿y qué se hace en esos casos entonces con lo que no es cine? Y por ahí lo pregunto, digo, esos presupuestos mucho menores, pero mucho menores, que la gente no puede pagar, digo, es un mercado menor, a eso me refiero, es un mercado que no puede pagar una producción de cine. No hay una opción en donde uno pueda tener sus derechos, porque yo cuando laburo, facturo y mañana no me llaman, y me ha pasado, digo, y no estoy contenta con esa situación, que yo no sé si mañana tengo trabajo, y que le sale gratis decirme que sí o que no, eso claro, es una cosa horrible. Obvio. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué pasa con estos intermedios que no hay ni una cosa y uno no quiere estar en un... Sí. Mira, tiene una respuesta a esto. Todas las evoluciones tecnológicas y los nuevos espacios de trabajo que no se terminan de legislar a tiempo, tienen de facto un momento, un periodo generalmente pequeño, en el que estas cosas quedan en una nebulosa, un gris. No digo que no, pero el gris no habilita a la explotación. El gris es, en todo caso, encontremos una solución
mientras vamos discutiendo cómo instituimos una solución definitiva. Entonces, si hay un mercado razonable en esos espacios, y lo hay, cierto que lo hay, si empieza a vislumbrarse un cierto recupero a través de YouTube, en canales muy masivos, y empieza a haber jugadores de otras características en esos mercados, la realidad es que van a tener que sentarse a la mesa los empresarios del sector con los representantes de los trabajadores del sector y establecer las reglas que hagan posible el negocio en condiciones laborales razonables. Y quizás tenemos la suerte, así como no teníamos un convenio Capit cuando las productoras independientes arrancaron, en algún momento el sindicato de las empresas de productoras se sentaron y firmaron un convenio cómo iban a trabajar las productoras, que era distinto que los canales. Y ahora habrá que volver a adaptar esa situación, pero también depende de que los trabajadores de ese sector recurran a los representantes de ese sector y les digan, che, mirá, yo trabajo en una empresa, estoy en estas condiciones, no sé, estoy contratado por comercio porque los números de ustedes no dan, y ustedes saben esta realidad, y no quiero que lo quiebren, pero tampoco quiero seguir trabajando de esta manera porque me están explotando de ta. Y bueno, se establece una negociación, que cuando se arma correctamente se convierte en una negociación colectiva. Convenio colectivo es el resultado de una negociación colectiva. Eso es fruto de la práctica. Entonces, mira, conozco una productora, es un ejemplo bien conocido por mí, una productora que por mucho tiempo evadió, con bastante estructura y todo. En un momento se sentaron a hacer los números del riesgo y el costo que significaba la evasión que tenían, y la verdad es que blanquearon. Y tiene lógica hacerlo. Tiene mucha lógica hacerlo. Hay un discurso generalizado en contra de las leyes laborales y los representantes de los trabajadores. Por suerte... Perdón, pregunta, ¿no? Esto que hacemos... Yo arranco una productora, quiero poner una productora para servicios de publicitarios, pero chicos, ¿no? Estamos hablando de clientes, no un cliente Coca-Cola, publicidad a pymes, a mediano, tipo a emprendedores, que hay un montón. Por ejemplo, si yo arranco con eso y quiero hacer las cosas bien, con legales, digo, en el sentido de inscribirme en un sindicato en donde esté todo correcto, digamos, ¿no? O con una sociedad y demás. Yo no sé si puedo encarar con cero cliente, ¿no? Esa situación. Digo, lo planteo porque es lo que pasa y obviamente esta gente no es que no tiene clientes, pero lo hace porque como que se resguarda en decir, no, yo no puedo pagar eso. Entonces les damos que fue lo que nos pasó, les damos el sindicato de comercio y que lo pedimos 1000 veces que nos pasen a publicidad porque es nuestro currículum también eso, ¿no? Porque todos eran diseñadores gráficos, éramos todos del medio y ninguno, que el diseñador gráfico tiene otro sindicato. Convenio colectivo. Sí, o sea, pero ninguno estaba en el que correspondía y uno se queda regulando y decís, yo estuve 6 años en ese lugar que fui comercio, estuve en un local de ropa, qué sé yo, o sea, es como que uno se queda en uno que es el trabajador, que nada, yo soy monotributista, es esto de ser chiquito, bueno, ¿cómo empiezo yo a hacer las cosas copadas, digo, ¿no? Como que me agarra como esa desesperación, perdón si me pongo enérgica. No, está bien, mira, yo pienso en esto que vos decís, no me voy a meter en el tema de la empresa en la que trabajaste, porque, a ver, también el año pasado los medios decían que Adrián Suárez estaba al borde de la quiebra y que por eso había echado a tantos trabajadores. Nadie dijo que un porcentaje de Polka es del Grupo Clarín. Eso no lo decían los medios. Decían, pobre Adrián Suárez que se está fundiendo. Perdón, no me voy a meter en eso, ¿no? Pero
pero digo, a veces las empresas también tienen esta cosa con los empleados de hacerte sentir que vos sos esencial para la empresa, pero no te puedo pagar más. Ahora, si lo que pensamos es, vos decís, bueno, yo quiero empezar y quiero hacerlo bien y quiero hacer publicidad, yo te puedo contar mi experiencia. Digamos, no tenés que armar una estructura en la que tengas gente estable todo el tiempo. Vos sola, con tu equipo, cuando vimos desarrollo de proyectos, el universo de desarrollo de proyectos, bueno, tu universo de desarrollo va a ser la publicidad. Y empezás a buscar agencias, oportunidades, el contexto, todo lo que vimos en el universo aplicado a eso. Cuando te sale algo, un posible cliente, ahí haces una inversión. Y recién cuando te confirmen, ahí contratás a la gente. Digo, nosotros hacíamos cosas chiquititas, institucionales, bla, bla, bla. En un momento enganchamos Supermercados Día. El primer Supermercado Día lo hicimos, era una cosa tristísima. ¿Y ahí podés contratar monotributistas, por ejemplo? No, lo hacíamos a través de SICA. Pero cuando ya tenías la confirmación, vos presupuestabas a la agencia o a la empresa a la que le hacías el institucional, partiendo de la base de que la gente que ibas a necesitar la ibas a contratar como correspondía. Por un día, por 2, por 5, por los que necesites, porque después armás tu esquema de producción para que te cierre el número. Y a lo mejor tenés solo, eran publicidades recontra chiquititas, que las hacíamos en una jornada, y que hacíamos una preproducción acotada, y que los responsables, en lugar de contratar técnicos que busquen locaciones, que yo lo hacíamos nosotros, entonces contratábamos por el mínimo. De esa manera empezamos con la publicidad. Entonces, solo contratábamos por tiempo determinado, en las condiciones que corresponde, pero no armamos una mega empresa o ni 3 personas fijas que te impliquen un riesgo económico. Que la empresa vaya creciendo por su propia presión de laburo. Para mí, digo, es muy subjetivo, pero yo estoy convencida de que es el modo de no fundirte en esta industria. Lo mismo que si vas a hacer una productora de cine, ¿para qué querés armás un SRL? Que sean los socios del SRL y nadie más. El día que tengas un proyecto confirmado, con financiamiento confirmado, ahí te la jugás a poner plata. Cuando sabés lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces? Para desarrollar no sé qué cosa, qué sé yo, no, porque nosotros tenemos que ser la productora argentina y vamos a ser perfecto. Sean la productora argentina cuando la misma presión del laburo exija que haya más gente. Inviertan en ser un SRL, inviertan en armar una carpeta para presentarse a una agencia como una empresa. Pero no contraten gente. Entonces, contraten gente cuando tengan la garantía de que la pueden contratar bien, porque el producto lo amerita. Y el riesgo es de los socios, eso es lo que dice Ceci. Porque también es muy común hacerle asumir el riesgo a terceros. Che, ¿me haces esta carpeta que si sale el laburo te contrato? No seas hijo de puta. Asocialo en ese caso. Si vos le estás pidiendo un favor de esas características, asocialo. Y entonces el otro asume riesgo también, pero como socio de un emprendimiento, no como futuro empleado. Es esquizofrénico ofrecer eso, pero yo digo, es esquizofrénico, pero lo escuchamos todos los días. No es que no lo escuchamos. Entonces, bueno, le pasa mucho a los guionistas, que dicen, che, ¿me escribís un guión para esto? Y al guionista le lleva primero la formación que tiene para poder hacerlo, y después el tiempo de sentarse a escribirlo. ¿Por qué el único riesgo lo asumiría el guionista? ¿Yo qué hago? ¿Entendés? O sea, asociémonos y digamos, bueno, vamos juntos con este proyecto, yo pongo esto, yo pongo el esquema de producción, yo lo voy a presentar a este lado, busco el financiamiento, vos mientras escribí una sinopsis, vayamos viendo, o sea, juntos. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que le decía al principio cuando trabaja una cooperativa, pero la cooperativa es de uno? Yo tengo la cooperativa y hago trabajar a todos en monotributistas, pero el día que si la película llega a tener ganancias o el producto audiovisual llega a tener ganancias, las ganancias son mías, no las reparto con todos. Lo que está diciendo Ceci es el modelo negativo de cooperativa, la falsa cooperativa, quiero aclarar. La falsa cooperativa, sí, perdón, las falsas cooperativas, sí. Si no se malentiende. Lo que quiero decir también es que en este esquema inicial hagamos emprendimientos y arriesguemos,
siendo nosotros los que ponemos nuestro capital, que sería el trabajo. Armemos con inteligencia estos emprendimientos y entonces tengamos entre nuestros socios a uno que es el socio creativo, que aparte es capaz de escribir algún pequeño guión, etc. Otro que es un socio artístico, técnico, que sabe hacer cámara, fotografía, edita, qué sé yo. Otro que tiene capacidad comercial, buena capacidad de venta, maneja presupuesto, conoce algo del mecanismo legal. Bueno, tenés 3 socios. Ahí asumen el riesgo de poner trabajo, para generar trabajo, como dice Ceci, los 3 socios por igual, y una vez que lo generan, cuando necesitan personal para trabajar, aparte de su propio trabajo, ponen personal contratado bajo las normas y las leyes. Les quiero aclarar, tanto el Sindicato de la Televisión como el Sindicato de la Industria Cinematográfica tienen mecanismos de contratación por día, por semana. ¿Se entienden? Tienen registros temporales de contratación. No hay impedimentos para contratar correctamente. Entonces, ¿dónde estará la diferencia entre vos y una productora grande? Y que la productora grande asume una cantidad de costo fijo más grande, porque después del proceso de crecimiento ya tiene un edificio, tiene una cantidad de equipamiento que tiene que amortizar, tiene una cantidad de personal administrativo que tiene que amortizar, y en general ha crecido porque tiene muchos clientes, entonces ya tiene una instalación en el sector, en el mercado, importante, y en sus cuentas funciona. Esa productora que también contrata en blanco, si pelea con pequeñas productoras que están naciendo y que son un poco más competitivas en precios, capaz que hasta en creatividad, porque tienen esa cosa de estar todo el día pensando en resolver con un cliente, porque tienen talento, y que también contrata en blanco, las reglas del juego son parejas. Alguna vez la gran productora fue pequeña productora probablemente. Ahora, si la competencia va a ser, porque yo a todo el mundo los contrato en negro, la verdad, hola Ministerio de Trabajo, mira, hay una productora acá en Soler 3318, ¿por qué no van y la inspeccionan? Y la verdad es que es justo. No digo que hay que ser buchón, quiero decir que hay alguien que está haciendo ganancia o ocupando un espacio de mercado, haciendo mierda los derechos de los demás o las leyes laborales. No está bien. Bueno, ¿te habrá pasado? Vos dijiste que sos diseñadora gráfica, María. Sí, yo soy muchas cosas. Bueno, ¿cuántas veces te habrá pasado decir, che, ¿no me haces un diseño para no sé qué? ¿No me haces el logo de no sé cuánto? Sí. Y vos muchas veces lo haces y muchas veces no lo haces y el otro dice, ay, no me quieras por un logo. No, por eso yo traigo la pregunta, porque a uno, nada, uno más siendo monotributista después de todo lo que uno ha vivido, es como que decís, pero entonces, ¿dónde está mi derecho? ¿Viste? Es como que, ¿en dónde sucedió? Y digo, ¿y qué hago yo con esto? Porque obvio yo no tengo ni... Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a hablar sobre la estructura necesaria para producir una televisión y las distintas formas de estructura de trabajo según distintos modelos de ingresos. Justamente viene bien esta introducción, María, porque van a ver la cantidad de trabajadores que una empresa grande requiere para mantener una pantalla al aire durante una cantidad de horas determinada, porque obliga a tener una cantidad de producción determinada por día. Pero antes de eso, Santiago nos pidió en el chat hacer un planteito. Disculpe, profe, no quería hablar antes porque no voy a salirme del tema, pero iba por otra vertiente. A mí me interesa mucho el tema de lo que es la seguridad en todos los ámbitos, y más en el tema del ámbito del cine, el ámbito de una serie, por todas las cosas que pasan, tanto dentro de escena como fuera de escena o detrás de cámara. Y investigando así, revisando, me llamó mucho y poderosamente la atención un acontecimiento que pasó en los estudios de Telefe en el año 92, cuando un actor le explotó una bomba en la mano, César Pierri,
y perdió la mano después de un postoperatorio de 4 operaciones, terminó muriendo como por mala praxis. Mi pregunta era, eran 2 preguntas las que le quería hacer conjuntas, era si de haber seguido con vida ese actor podría haber tenido, no digo la llave de Telefe, pero haber ganado un juicio bastante grande, y en caso de haber pasado eso, si hay algún seguro o algo que los respalda a los actores a partir de lo que pasó eso, porque es algo que puede volver a pasar, no sé, que se caiga un director de arte o un sonidista o algo y esas cosas queden así en la nada. Más por nada por el tema de seguridad. Justamente no está tan asociado al tema de seguridad, sino al tema de seguros. Sí. Por eso siempre les decimos que tantas veces salen a filmar o a grabar cosas para un trabajo práctico de la facultad o para qué sé yo, y nadie piensa en el tema de los seguros. Cuando vos asegurás a la gente, primero, cuando la tenés en relación de dependencia a través de estos convenios colectivos que dijimos, el técnico o el actor cuentan con una ART, que entonces están protegidos por riesgos de trabajo. Entonces, si se lastiman o les pasa cualquier cosa... ART quiere decir aseguradora de riesgo de trabajo, es una obligación legal para todo empleador del país, esté en la rama en la que esté. Tiene que ver con la ley de contratos de trabajo, o sea, es la ley que es superadora a cualquier convenio, digamos. Y entonces... Al estar cubiertos, está cubierto no solo la atención médica que requiera, sino todo el tiempo que después no pueda trabajar ese técnico. ¿Sí? Producto Entonces, de un accidente. Producto de un accidente dentro del ámbito laboral, ¿no? No te cubre, no es la obra social que te cubre por un aporte donde vos pagás colectivamente un servicio de salud, te cubre que hay un dolor de muela. ART, aseguradora de riesgo de trabajo, cubre las situaciones accidentales, las que vos acabás de plantear, Santiago. Muchas gracias. Por eso es fundamental que si la persona, porque por ejemplo, ustedes supónganse que no tienen a la gente en blanco, entonces no están pagando la ART, pero le sacaron un seguro de responsabilidad civil. Entonces, van a estar cubiertos ustedes de no ir en cana porque sacaron un seguro de accidentes personales para esos técnicos, supónganse. Pero al técnico no le cubre, no tiene la misma cobertura que la ART. Es otro tipo de cobertura. Por eso los sindicatos son tan firmes solicitando los certificados de las ART. Por eso si nosotros, supónganse que nosotros queremos entrar a filmar a un organismo público con un equipo, lo que nos van a pedir es que todos los técnicos presenten su certificado de ART, porque de ese modo se cubre el empleador, se cubre el organismo al que vamos a ingresar a filmar y están cubiertos todos los técnicos y los actores que entren. Porque accidentes puede haber siempre. Digo, alguien se tropieza y se cae por la escalera, es un accidente y está en el horario laboral. Si son contratados por una empresa para cubrir cualquier situación de esa empresa, la empresa les va a exigir que los trabajadores que dependen de ustedes ingresen a la empresa también con ART, porque si no hay un riesgo solidario, o sea, debería haber sido la empresa la que lo hubiera contratado y eso no necesariamente es así. Y después, para profundizar esto, hay una charla que tenemos en el canal de una visita que nos hizo virtual la gente de Secur Film, la empresa de seguros especializados más reconocida del país. Ahí rápidamente Guada puso el link. Así que tanto para hacer los presupuestos, que vamos a empezar a elaborar la semana próxima, como para tener alguna noción de la importancia y el tipo de seguros que están disponibles en el mercado, revisen esa charla que está bastante